¿qué tal? Así iniciamos un nuevo capítulo de Sin reservas ni spoiler. Hoy estoy demasiado contenta porque tenemos una invitada que me hace mucha ilusión. Primero, porque es mujer, obviamente una mujer súper increíblemente talentosa. Mujeres Y empoderadas. eso, Claro que sí, totalmente. como todas nosotras. Es un gusto para mí presentar a María Gabriela Yuritsato. Ella es bailarina, diseñadora, arquitecto y aparte fotógrafa. Sí, Se increíble. Y puede de paso también viene de nuestra tierrita amada. venezolana. No es propiamente de Táchira, que somos todos, no somos nosotros, pero es andina, es gocha, igual que nosotros. Es Ella es merideña. de la parte merideña de Sí, Venezuela y es increíble. Entonces, descendencia italiana y merideña sí. de la Les voy a sangre. contar un secreto. Sí, Nací en Caracas, pero me crié en Mérida. es gocha, Entonces es sí. gocha. Es merideña, es Sí. Es merideña. merideña. Entonces, para nosotros también es increíble tenerla aquí. En el episodio anterior estuvimos con su esposo, que es un chico también increíble. Ya Sí. verán estarán viendo el capítulo publicado por aquí en YouTube y en Ujú. nuestras redes sociales. Sí. Y hoy hablaremos con María Gabriela Yuritsato. Bienvenida, María Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primero, gracias por recibirme, gracias por abrir este espacio. Me parece increíble que tengamos las puertas abiertas para cosas tan bonitas, tan divertidas y tan de buena onda. Así Sí, que les bueno, agradezco mucho la invitación. No, gracias a ti porque bueno, sabemos que muchas veces no es tan fácil como sentarte frente a una cámara a hablar y contar tu historia. A Sí. veces es complicado. Sí. Y que de verdad se dieras y nos regalaras como este tiempo para conversar, para contar todo lo que ha sido tu trayectoria, tu camino, no solamente migrando, sino también en tu trabajo, pues de verdad que estamos muy agradecidos por eso también. y bueno, No, también ustedes. empezar contándote que básicamente el principio de nuestro podcast es, hablamos un poco de migración, hablamos un poquito de nuestra historia, de cómo fue ese proceso de tomar esa decisión de emigrar, de llegar aquí a Europa, a España específicamente, y ya luego pues empezamos a desenvolver en qué es lo que nos desarrollamos aquí, ¿vale? Entonces, Perfecto. pues bienvenidas a Sin Reservas ni Spoiler, y pues yo comienzo con la primera pregunta, sí, de Ok. entradita. Claro, Yo eso es así. necesito saber, yo quiero saber cómo María Gabriela toma esa decisión de agarrar y decir, me voy a España. O sea, ¿cómo fue esa preparación? ¿De qué forma fue ese proceso, ese inicio? Pues sí, para mí fue, yo creo que fue algo de mucho tiempo, como de manera inconsciente, y llegó un punto en el que dije, no, yo de aquí me tengo que ir. O sea, para mí fue sobre todo como, no tanto el aspecto económico y tal, que claro que uno quiere buscar otras perspectivas, otros horizontes, pero en Venezuela se deterioró mucho el aspecto social, mucho los valores, y eso a mí me afectó muchísimo, Mm, entonces tomé la decisión de irme al terminar la carrera. O sea, estaba terminando de estudiar arquitectura y dije, nada, me voy. Y para decidir venirme a España fue fácil. Eso fue, ¿dónde tengo papeles? En Europa. Como ya bien mm, dijo Carlos, pues mis abuelos son italianos, entonces Ok. tenía el pasaporte italiano. Y dije, bueno, ¿dónde voy a estar legal? En Europa. En Europa, ¿dónde hablan español? En España. Entonces a España me voy. Ese es mi destino. genial. Bueno, pero tenías una gran ventaja, que es que tenías papeles ya, o sea, Europeos. sí, europeos, exacto. Entonces era como que un paso más adelante de quizás muchos otros venezolanos, ¿no? Pero tengo entendido, y quizás me voy a saltar un poco todos los protocolos que tenemos para este programa, pero es que si no lo pregunto ahora mismo, se me va a olvidar. Estuvimos hablando antes de empezar a grabar, que nos estabas contando un poco el tema de que a pesar de tener los papeles europeos, no es como que llegas aquí y ya estás legal, ¿no? En España. O sea, hay todo un Mm, proceso que tú se los has explicado ya como a varios conocidos, Sí, porque se desconoce un poco este tema y por eso me acordé y dije, es importantísimo que lo expliques. ¿Cómo sí. es el proceso de repente decir, ok, tengo los papeles, pero ahora para estar legal en España, ¿qué tengo que hacer? Ok, bueno, es verdad, o sea, hay que decirlo primero, es un gran privilegio venirse acá con un pasaporte europeo. Eso ya de por sí es un privilegio enorme que yo lo Ok. reconozco y lo agradezco muchísimo a mi familia. Legal estás, o sea, como europeo, ujú. tú entras y realmente nadie te puede votar, nadie te puede portar, nadie te va a decir tú no. Para trabajar, yo eso no lo sabía cuando llegué y por eso me parecen también tan importantes estos espacios para poder Claro. comunicar esta información que me Sí. hubiera gustado saber cuando llegué. Uno de los primeros pasos que tenías que hacer era sacar el número de la seguridad social.
por Ok. ejemplo, Claro. para que te pudieran contratar. Sí. ¿Por qué? Porque tú llegas aquí, si planeas, lo que dicen los papeles es que si planeas quedarte más de 4 o 6 meses, algo así, Ujú. tienes que sacarte el NIE, ¿no? Ok. Porque el NIE, el número de identificación de extranjero, es el que te permite acceder a el 100% de los trámites para cualquier cosa. Sí. De hecho, hay muchos bancos que, por ejemplo, no te van a abrir una cuenta bancaria sin NIE. Algunos Ujú. te lo hacen con pasaporte, pero no es tan común. Pero para sacarme el NIE, a mí me pedían un contrato, porque los papeles, aún siendo italiana, comunitaria. claro, Buah. Claro. porque la ley dice que tú tienes pleno derecho a trabajar como europeo en cualquier país de la Comunidad Europea, pero no te quieren hacer un contrato solo con el pasaporte, que eso es ilegal. Por supuesto que puedes trabajar con el pasaporte, pero la realidad es que nadie te lo quiere hacer. Nadie te va a contratar. Sí. Exacto, entonces sin NIE. Entonces Ujú. me costó muchísimo, yo tardé 6 meses en conseguir, bueno, 6 Wow. meses, 4 o 5 meses en conseguir un contrato que me permitiera sacarme el NIE Ok. y a partir de ahí, pues ya, o sea, ya con el NIE en la mano, que realmente para los comunitarios es un papelito verde que Ok. llaman el registro de residente comunitario, creo que se llama así. Ok. Es un papelito verde que no puedes plastificar, por cierto. Ya eso, todos los Dato trámites curioso. están abiertos. Sí, dato curioso. España y su cuadrada. Y sí. O sea, de hecho, la policía está todo tapizada así de papeles que dicen no se puede plastificar. O sea, Dios. y se Ya. deteriora, se le borra el número, o sea, Ok. todo el mundo se queja de ese papelito. Yo tengo pero una ya pequeña eso te abre las duda. puertas. Yo tengo una pequeña duda de lo mismo, aquí, de lo mismo. Sí. ¿Qué pasa? Tú eres comunitaria y cuentas con un pasaporte italiano, Sí. en este caso, Así es. pero también cuentas con un DNI italiano. O sea, tienes el pasaporte y tienes un DNI también. Cuando Oh, llegué, no. Ahora sí. Esto vale. es así. ¿Cómo Por es lo esto? menos, no sé cómo es ahora mismo. Cuando yo llegué, Italia no emitía lo que sería un DNI italiano, que ellos lo llaman CIE o CIE, Ok. a personas que no estuvieran viviendo en la Comunidad Europea. Entonces, yo estaba registrada como italiana en Venezuela a Sí. través del consulado, pero no te permitían tramitar este documento de identidad. Solo lo puedes Ah, hacer cuando llegas aquí a Europa. pero es Esto automático. no. Eso también es un trámite. Ok. Maravilloso, Es que son cuéntanos. muchos trámites. Cuéntame más. Cuéntanos. Cuéntanos. Siendo comunitario, llegas, tienes el pasaporte, te puedes sacar el NIE, todo bien. Pero por lo menos con Italia, el primer trámite que tienes que hacer es cambiar el aire. Todo el que tenga papeles italianos más o menos le debe sonar lo del aire, que es el anágrafe de residentes extranjeros, o sea, residentes italianos en el extranjero. Ok. Creo que Cosa eso es muy lo que nueva para nosotros. Sí, totalmente. Esto sí, está nada de esto maravilloso. lo habíamos Eso está comentado ni buenísimo. siquiera en el canal. Es un trámite que se hace por internet, Ok. pero es como decir empadronarse, o sea, tú tienes que empadronarte en España y luego hacer el trámite del aire porque tienes que meter la carta de empadronamiento y decir, hola, vivo aquí en España. O sea, tú Ok. siempre tienes Ajá. que notificarle al consulado italiano dónde estás viviendo. Para Ok. ellos es obligatorio. Entonces ese es el primer paso. Después tienes que solicitar lo que sería lo que en Venezuela llamábamos RIF, Ujú. que es Ujú. como un número de identificación fiscal, Sí. Ok. que se llama Codice Fiscale en Italia. Ok. También se hace a través del portal Fastit del consulado, de los consulados italianos en el extranjero. Ok. Trataremos de dejar en la descripción los links porque nos los vas Sí, por supuesto, claro, Sí, sí, claro, porque claro. está muy porque importante la es información. extremadamente Sí. importante. O sea, Sí, sí, sí. estoy seguro que varios italianos por allí puede ser que nos Que estén les haga viendo. falta. Sí, Sí. sí, sí, sí. O incluso mismos venezolanos, como fue tu caso, que tienen de repente familiares y gracias a sus familiares pues han conseguido tener papeles de otros países de Europa y pues también les sirve la información. Exactamente. Entonces te sacas esto de Codice Fiscale, que por cierto es gratuito, también se hace a través de internet, y ya después con eso, con el Codice Fiscale y el aire cambiado, puedes solicitar la CIE, que es el DNI italiano. Ok. Ok. Y esto es un poco complicado lo de las citas, al menos cuando yo lo saqué, ya hace unos años que lo saqué, no sé cómo estará ahora el tema, porque como que tienes que estar muy pendiente de la hora exacta a la que abre la página web para estar ahí, darle clic Ajá. inmediatamente, porque si no, si te tardas 20 segundos ya, no hay citas para ese día, tienes que Qué esperar locura. O sea, al que día tienes un siguiente. rango de cuánto tiempo para poder hacer esto. Mira, Aprox.
A lo mejor 15 segundos, algo así. O sea, es Claro, una que nos estabas cosa contando, de hecho, fuera del video, que lo hiciste junto con tu esposo y que estaban casi que a 4 manos ahí para lograrlo. totalmente. Qué- O sea, a nivel de qué tener, locura. hay una página web donde puedes ver como la hora exacta a segundos y microsegundos, como a nivel satelital. Wow. Y ¿En tenés qué que está tener esa habilitada? página, la página que te muestra la hora exacta abierta, saber cuánto tiempo te tarda a ti con tu internet cargar la página del consulado. Wow. Tipo, si tarda 3 segundos, pues te tienes que meter, me invento la hora, a las 6:57 7 con... minutos No, con 59. 59 minutos con 57 segundos para Dios. meterte y que cargue a los 3 segundos y puedas entrar, porque si no ya lo perdiste al día siguiente. Y la cita a mí me salió, por ejemplo, para un mes más tarde. O sea, lo Bueno. complicado es eso, digamos. Como Conseguir la cita. la cita. Exacto. Acceder, Sí, acceder. claro, Lo sí. complicado es acceder a la página. Sí, sí. Guau, Buah, era así increíble. cuando yo lo hice. Sí, sí, sí. Sí, Es una bueno, locura. a ver, tampoco tenemos como una historia más reciente de que sigue siendo así de complicado, pero Exacto. pues es más o menos eso, como para que lo tengan en cuenta. Después de eso ya el proceso fue fácil, los requisitos son sencillos. Tendrás que llevar el pasaporte, yo creo, esto lo del códice fiscale y a lo mejor el empadronamiento o algo así, pero poco más. Y eso sí ya es presencial. O sea, después que ya tienes la Ujú. cita, vas al consulado, presentas tus documentos, no sé qué, y te lo mandan por correo luego la chica. Ok. No te la dan de una Y vez. ya luego de eso sí puedes, digamos, trabajar legal, ¿no? Ya no te ponen No, ya como- puedes trabajar Ah, legal. ya podías ya trabajar. teniendo Sí. un NIE, Sí, Ok, ya automáticamente ya te autoriza como a trabajar porque eres comunitario. ok. sí. final De eres- hecho, legalmente estás autorizado a trabajar con pasaporte. Lo No dijiste tienes que ahora. tener el NIE, Claro. exacto. Pero bueno, Bueno, la realidad es que te piden el NIE. España y su cuadra es. Sí. Una cosa son los papeles y la otra es la realidad que uno se encuentra. Pero Sí, bueno. exacto. Bueno, pero está demasiado interesante. O sea, yo no sabía absolutamente nada de todo No, esto. Y hablamos de no. migración. Sí, eso, Y hablamos de pero es que migración. bueno, hay, o sea, dentro de lo que hemos como abarcado, casi siempre hemos como enfocado al tema de venezolanos sin ningún otro tipo de nacionalidad, por decirlo de cierta Exacto, forma, ¿no? exacto. Que tuviesen la intención de venirse a España. Quiero que nos cuentes más o menos cómo fue tu impresión, o sea, al momento de llegar a España, qué fue lo más complicado, qué fue lo más sencillo, porque entiendo que llegaste tú primero, luego llegó tu esposo, que evidentemente ya cuando tienes una compañía es totalmente distinta la historia, lo hablamos un poco cuando estuvimos en el episodio pasado con su esposo, pero quiero saber en tu caso que llegaste sola, cómo fue todo Sí. el proceso. Sí, bueno, para mí fue bastante duro al principio porque primeramente hay que decirlo que yo era una niña muy de mi casa, yo nunca había salido, yo nunca había vivido sola, o sea, como Ok. que se sumaron muchas cosas. La migración de por sí es todo un cambio que Sí, uno tiene que afrontar. totalmente. Pero además, si nunca has vivido solo, te toca vivir solo. Si Mm. nunca te has cocinado todos los días un plato de comida, también Te eso toca aprender a suma. cocinar, y no sé sí, qué. son ¿no? muchas ¿Cuántos años tenías en cosas. ese momento? Cumplí los 25 años llegando aquí a España. Llegué Wow. un mes antes de cumplir 25 años. Llegué a casa de una compañera del colegio. O sea, sola no estaba. Ok. Pero claro, no tenía familia, no conocía a nadie, Mm. nunca había venido a Europa. O sea, no era como que, ay, fui de visita, no, nada, Nada, no tenía nada. ni idea. O sea, de fue migración nada. directa. Sí, Primer sello de pasaporte. radical. No, ya yo había viajado, por ejemplo, a A Estados otro. Unidos, a otros sitios, Ok, pero ok. nunca a Europa, nunca. Ok. Ya. Y yo creo que eso, o sea, me costó muchísimo esa O parte. sea, tu impresión fue fuerte entonces, realmente. Claro. Esa impresión de llegar y conseguirte con Europa y Sí. sus Claro. Y que hay cositas, ¿no? muchas cosas que Sí. son completamente distintas de repente en Latinoamérica, que es lo que estamos Sí, acostumbrados. sí. Y todos esos trámites o sea, que los aprendiste cuando llegaste de golpe o te fuiste dando los golpes con el tiempo y fue Ojalá que... hubiera sido cuando llegué que ya lo sabía. Exacto, o sea, entonces te diste No. varios golpes en el tiempo para poder aprender todos estos pasos que nos estás regalando el día de hoy, entonces, Sí, así es. básicamente. Sí, 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 sí. Entonces, Fueron muchas podemos idas a la decir- oficina de extranjería, muchas idas, mucho intenté, por ejemplo, cuando llegué, uno de mis objetivos principales era homologar el título. Y lo intenté, e iba al ministerio y pedía una cita y no sé qué, que si era un funcionario, que si era el otro, al final fue imposible, no lo pude hacer por algo que me explicaron que era el Tratado de Boloña, Ok. que regula en Europa una lista específica de profesiones que hacen que no las homologue el ministerio,
sino que lo tienes que hacer a través de las universidades. Por supuesto, una universidad no te va a dar un O título sea, así porque sí. básicamente es como si tuvieses que volver a estudiar la carrera. En ese entonces, ¿no? Porque hace Más un o momento nos menos. contabas también otra cosa bastante importante con respecto a lo de la homologación del título aquí de Sí, arquitecto, ¿no? exactamente. O sea, tú vas a la universidad y tú pides esto y lo más que hacen es convalidarte el 60% de las asignaturas. Porque claro, a una universidad no le conviene llegar a estar regalando títulos. Ellos Claro. quieren que tú pagues por el título, lógicamente. Sí, aquí no es barato. Exactamente. No es barato, no es nada barato. Y claro, para yo en ese momento estudiar el 60% de la carrera para volver a tener un título de grado, de pregrado, Complicado también. no estaba en capacidad para hacerlo y dije, nada, lo dejo el tema y lo dejo así. Ujú. ¿Qué pasa? Hace un año, no, 2 años ya, 2 años y unos meses, mi esposo, Ledwin, que lo entrevistaron en el capítulo anterior, Ajá. estaba metiendo su homologación porque su carrera no es una de las que está regulada por el Tratado de Boloña y tal, y bueno, le estaba Ok. metiendo sus papeles y cuando ven la lista de carreras aparece arquitectura. Que ojo, no es lo mismo que arquitectura técnica. Aquí en España hay una distinción, el arquitecto técnico hace una cosa, que por cierto es un grado como un año menos o algo así, no es Ok. un grado superior igual de arquitecto superior, se llama así Ok. en España, y decía arquitectura, arquitecto superior. Y yo no sabía nada de esto. Parece, luego investigamos que salió una normativa nueva, algo cambiaron, que ahora sí es posible homologar la carrera de arquitectura. Entonces, Ok. ¿qué hicimos? Pues mi trámite, yo ya traía todo homologado no, perdón, apostillado, Ya está. legalizado, etcétera, etcétera. Metimos esos papeles y seguimos a la espera. Eso Ok. O les sea, podré contar en otro capítulo a bueno, día de hoy. excelente. Pues nos encantaría volverte a tener de nuevo en el podcast para que Los nos cuentes actualizo. cómo, sí, exacto, Para cómo que nos va la actualices. actualización del trámite. Sí, porque a Exacto. día de hoy no sabemos, no ha salido ninguna resolución, entonces no sabemos si es viable y tampoco tengo referencias de otras personas Que ya lo porque hayan parece que es logrado. algo nuevo, entonces Ok. no sabemos Exacto. cómo va a Entonces no hay salir. como un referente ahora mismo que nos cuente acerca de este tema. Exactamente, sí. Bueno, María Gabriela, nosotros queremos saber también qué fue lo más fácil y lo más difícil de cuando llegaste, de ese cambio entre Latinoamérica y España o en esta migración. Wow. Creo que lo más difícil para ¿Ok? mí fue enfrentar la búsqueda de empleo, porque de nuevo yo había trabajado alguna cosita muy sencilla en Venezuela, pero yo me vine casi recién graduada, entonces tenía cero Ujú. experiencia profesional. Wow. Me sorprendió muchísimo cuando llegué, que claro, yo había armado mi currículum y lo imprimí, se lo entregaba a todo el mundo y no sé qué, y mucha gente me dijo que tenía que quitarle cosas al currículum, que yo estaba sobrecualificada. Sí, Creo que Malu habló de ello en un capítulo anterior sí, acerca de que tenías que sí, totalmente, porque es especificar. que, a ver, pasa no solamente en España, sino que creo que actualmente a nivel general como que tienes que tener un currículo específico al área que te vas a postular, Sí, porque como que creen que porque estás muy preparada no les conviene contratarte, por decirlo de cierta forma, es eso. sí, exactamente, Sí, pero claro, yo estaba recién graduada y digo que, pero ¿qué quito? La carrera, voy a quitar, ¿sabes? O sea, no veía cómo sí. abordarlo. Sí, exacto, pero básicamente el consejo es que si vas a postularte para ser camarero, pues lo que vas a colocar en ese currículum, en esa Sí, hoja de es tu vida es... experiencia como camarero. Exacto. Me da risa porque antes te pedían tener tantos años de experiencia. Ahora es Sí, como que eso no les importa tanto. no, Ahora es que tú estés preparado, así sea mentira, porque estamos claros de que hay muchas personas que inventan sus currículos, sí, que está mal, pero bueno, pues la gente lo hace. exacto. Pero quieren que tu currículo sea enfocado en el área que te vas a postular y ya, punto. Sí, y que realmente los leen poco. O sea, en eso hay Exacto, que estar muy Sí, claro que es sí. mucho más fácil conseguir un empleo si tienes una persona conocida en el medio Ujú. o que te pueda recomendar Recomendaciones. de alguna manera, porque por currículum cuesta un poco más. Sí, Eso es verdad. sí, es verdad. entonces No digo que no se pueda, sí, pero claro. es más complejo. Nos contaste ahora que fue como lo difícil, ¿no? Esa búsqueda de empleo estuvo complicada porque no Sí, teníamos de pronto los conocimientos de cómo armar un currículum para optar a. sí. ¿Y qué fue lo, o sea, hubo algo que se te hizo fácil o algo que realmente cuando llegaste dijiste, ah, bueno, pues esto lo puedo llevar tranquilo? Mira, yo creo que a mí me gustó mucho la ciudad
A mí me gustó Madrid, me gustó como Madrid. el acceso a tantas cosas que, claro, Venezuela Ujú. en esa época, cuando yo me fui, estaba súper limitada. Y llegar y tener la tranquilidad de caminar de noche en las calles Sí, sin tener ningún tipo de miedo de que me fuera a pasar nada, el encontrar de todo, el poder ir a cualquier tienda, ¿sabes? Como que eso me claro. pareció El hecho de tener fantástico. una vida normal. Sí, en Sí, esencia, sí, a sí. ver, es que muchas veces, yo lo hablaba mucho con mi familia también, algo que no se tenía en Venezuela era calidad de vida, o sea, porque de repente habían personas que es verdad que puede que estén muy tranquilas porque gracias a Dios y sus trabajos le dan para vivir tranquilos, pero de igual forma no tenías calidad de vida, o sea, vivías con miedo, siempre el tema de la luz, del agua, demás, o sea, entonces vivías era como agobiado siempre por algo. Exactamente, sí. Eso yo creo que fue muy, muy valioso para mí y que me tranquilizó los otros aspectos, ¿sabes? ¿No? Como todo lo que te cuesta Claro, al principio, tienes otras cosas que te ayudan a llevarlo y eso fue muy importante para mí. qué Pero bien entonces porque que sí. esto, o sea, se genera la pregunta de que ¿fue fácil para ti entonces adaptarte a España o fue difícil? ¿Te adaptaste fácil o fue complicado? Yo creo que para mí fue difícil, o sea, Fue yo todavía le difícil. digo yo, este año cumplo 10 años aquí en España. Oh, 10 años. Wow. tiene más que yo. Y sí, y todavía hay cosas que digo, wow, recién ahora estoy como, ¿sabes? Te estás Tranquilizándome, pisando. estabilizando y sintiéndome ya como integrada, que hay muchas cosas que no me cuesta moverme, no me cuesta entender a la gente, ¿sabes? Como que para mí yo Claro, creo que fue un proceso bastante lento. claro, claro. Pero bueno, Decías cada quien. hace un rato que eres muy, que nunca habías vivido fuera de tu casa, con tu familia, que también eres como muy apegada a tu familia. Sí. Me sentí muy identificada con esto. Y por eso te quería preguntar como que, ¿cómo manejaste de repente al principio? Porque, a ver, 10 años después de repente ya no es como tan complicado, pero sí entiendo que los primeros años, por ejemplo, tuvo que haber sido muy difícil el tema de adaptarte a estar sin tu familia, ¿no? Por lo menos yo hoy por hoy, que tengo un año recién aquí en España, si pudiese todos los días hacer videollamadas con mis papás, lo haría, por ejemplo. Es como una manera de sentirlos un poquito más cerca. ¿Cómo lo llevaste tú? O sea, ¿cómo fue ese proceso de entender que ya no los tenías al lado siempre? Bueno, yo no voy a mentir, para mí se hizo muy difícil, muy cuesta arriba, pero eso que Entiendo. dices es fundamental. O sea, nosotros videollamadas, todo lo que podíamos, yo sentía su apoyo y su cercanía a través de eso, ¿sabes? Como que sabía que siempre estaban al menos a una llamada a distancia. Entonces Claro. eso ya me servía mucho. Y después me pasó que yo pasé 6 meses aquí en Madrid, no conseguía trabajo en mi área, estaba trabajando, pero estaba en hostelería, estaba en restauración. Y hablé con unas personas que les debo muchísimo, que son José y Yuli, que son compadres de mis papás, que son Ok, amigos, y ellos vivían en Mallorca, en una de las Islas Baleares. Y Ujú. me dijeron, mira, ¿por qué no intentas aquí en Mallorca? ok, Nosotros te ayudamos, te recibimos y tal. Y yo dije, bueno, por probar, como no tengo nada aquí, pues no me cuesta nada. Y a los 6 meses lo probé y me salió trabajo en Mallorca y así fue como terminé mudándome a Mallorca. ok. Y tener a estas personas que son compadres de mis papás, que les debo muchísimo, les agradezco muchísimo que me hayan recibido, eran como, ¿sabes? Como una extensión de la familia. Ellos Ok. prácticamente me adoptaron, entonces me Como tener ayudaron un pedacito muchísimo de al tus padres principio. aquí contigo. Exactamente. Y fueron súper lindos conmigo, me recibieron al principio mientras buscaba un piso para mudarme yo sola, estuvieron acompañándome y ya luego nos invitaban a todos los cumpleaños, a todas las fiestas, que un fin de semana, que hacemos una parrilla, ¿sabes? Ese tipo de Qué cosas bien. ayudan muchísimo. Sí, totalmente lo entiendo. Es como sentir de repente que no estás tan sola aquí. Sí, sí. Sí, Y siempre es un apoyo, gente que ya ha pasado por algunos trámites y te pueden sí, ayudar, te pueden orientar y eso se ayuda convierten mucho. en tu familia aquí. Exactamente, sí. Genial. Y en todo este proceso llegaste en algún momento a pensar en regresarte a Venezuela. Yo creo que siempre está como en el fondo, porque al final el lugar donde uno crece como que siempre se queda en uno. Sí. Siempre está como esa idea ahí de que tal vez, de que a lo mejor algún día, a lo mejor cuando Claro. esté mayor, me voy a jubilar en una casita en el valle Bueno, o algo así. bueno, a ver, Pero yo creo que yo tengo, planteármelo seriamente nunca. claro, yo tengo la plena fe y la plena seguridad de que un mal no hay que dure, no dura 100 años y tampoco hay un cuerpo que lo resista, ¿no? Entonces, yo creo que pronto puede que pasen cositas,
Yo no me Esperemos meto, que algún día. sí, yo no me meto Sí. mucho en política, no soy mucho de política, soy Sí, no, no es muy como el apolítico, fuerte del podcast tampoco, la no, verdad. pero yo espero que todo mejore para todos, o sea, Así para es. que sea positivo para todos, así que poder optar en un futuro, ¿por qué no? Esa casita en el valle que me estás Sí, contando, claro ¿no? que sí. Además, Venezuela al final es un país hermoso que no se Sí, merece sin estar duda, pasando por lo que está pasando. sí, Yo creo sin duda. que es un proceso del que hay que aprender mucho y Sí, una vez aprendidas las lecciones, creo que podemos surgir y seguir adelante como país y como ciudadanos del país, incluso fuera. Yo creo que tenemos muchas lecciones que aprender con esta migración que sí, nos sirven totalmente. para crecer y para aportar mucho más a los demás y a nuestra propia comunidad. Correcto. Sí, a ver, yo creo que podemos pasar a hablar un poquito, porque es que tú tienes muchísimas habilidades, por decirlo de cierta forma, pero una de ellas es la arquitectura. ¿Cómo llegaste a descubrir que la arquitectura era tu vocación? Mira, yo creo, y lo he comentado muchas veces, uno es muy joven cuando elige carrera. Llamarlo vocación, no sé, es mi profesión. Ok, Yo estudié arquitectura porque era como de las opciones que conocía, la que más se me parecía que encajaba conmigo. ok. Y saqué la carrera y me gusta mucho y no puedo decir tampoco que esté arrepentida. A mí me gusta Ujú. mucho mi carrera y también ahora ya de grande he aprendido que una profesión tiene también muchas salidas, que no tienes que ser arquitecto y construir casas, punto. Claro, es Sino que verdad. hay muchísimas alternativas y ahora, por ejemplo, estoy trabajando en una ingeniería y Ujú, trabajo en el área BIM, que es Building Information Models, que son ujú. modelos de información Ok, de las edificaciones. Y es como una parte más, digamos, tecnológica, porque no es tanto el diseñar, sino en manejar las bases de datos, manejar los modelos de manera digital, gestionar toda esa información. Y me gusta muchísimo más esa área, ¿no? Entonces, Mira, como una salida profesional que yo no conocía que existía, de ok. hecho, estaba en pañales cuando yo empecé en la carrera. O sea, yo incluso el primer semestre entregué todo a mano. O sea, Wow, esto ha ido creciendo con uno, ¿sabes? claro. Luego AutoCAD, luego no sé qué. Ya en el tercer semestre de la carrera, yo conocí un programa que se llama Revit, ujú. que es uno de ahora de los punteros la El diseño tecnología arquitectónico. BIM, exactamente. Y bueno, ya hace, pues si ya tengo 10 años aquí, hará 15, ponle, que conozco el sistema y que estoy trabajando con él, ¿no? Y eso, aquí todavía hay muchísimos estudios y muchísimas oficinas que siguen trabajando con AutoCAD. Entonces, Ok. claro, es una ventaja, yo creo, en el ámbito laboral aquí, porque todavía está muy en demanda esa metodología de trabajo. Ujú. Y lo agradezco mucho también. Y eso ha crecido conmigo, realmente, como la tecnología ha crecido con nosotros. Qué interesante, ¿no? Pues, Porque, y creo que pasa como no solamente en el área de la arquitectura, sino en todas en general. O sea, de ujú. repente cuando las personas recién se gradúan aprendiendo con las herramientas que hay en el momento, pero es como que es una, como que tienes que estar capacitándote constantemente, porque siempre Sí, van a haber herramientas nuevas. sí, o corres o te encaramos. Sí, así, No hay más tal alternativa, cual. la verdad. O sea que tú nos puedes decir que básicamente te terminó gustando lo que haces ahora. Sí, Porque no fue que elegí la carrera y tal, pero ahora hago esto, entonces estos procesos tecnológicos me empezaron a gustar. Entonces, sí, uno no termina de darse cuenta que las cosas le gustan hasta que las hace. Sí, así pero es. sí dice que la Definitivamente. arquitectura no es su vocación, pero es que también eres fotógrafa, aparte eres bailarina, aparte eres diseñadora. ¿Cuál creerías entonces que de todas las habilidades que tienes sería tu vocación? Yo me atrevería a decir la palabra diseño, pero porque es Ok, un término paraguas, porque engloba muchas cosas. O Sí, ok, sea, lo mío es el diseño. Y me era gusta maravilloso. no definirme como una cosa. ok, O sea, para mí es como muy valioso el no decir yo soy esto y ya, sino tener siempre el abanico de posibilidades abierto para mí es como lo que más me da tranquilidad y lo que más me hace feliz. Y yo Genial. prefiero tener, a lo mejor una época me dedico al diseño editorial, por ejemplo, que ok. presentaron el libro de mi esposo Sí, Sí, hace en sí, el sí, capítulo justo. pasado y yo diseñé ese libro y a través del proceso de ese libro yo descubrí que me encanta el diseño editorial. O sea, el diseño wow, editorial de Alma para un personaje cinematográfico fue tuyo. Así diseño es, tuyo. sí, ¿Y cómo exactamente, fue ese sí. proceso? Ya que lo mencionas el libro, ¿cómo fue ese proceso? Porque aparte dices que descubriste que te encanta esa parte del diseño.
Sí, me gusta muchísimo y claro, era algo que yo no tenía ni presente, o sea, cuando elegí carrera yo no sabía que había una profesión de alguien que hacía libros, o sea, y tú dices, bueno, es Claro. obvio, hay libros, alguien los hará, pero uno como que no lo piensa, O ¿sabes? sea, ¿No? no, Como no que- sabías que había una carrera específica para eso. Exactamente. Yo tampoco lo Y sabía, la No. verdad. bueno, la carrera es diseño gráfico y luego hay menciones editoriales, o sea, Ok. te decantas por la editorial. La verdad es que el diseño gráfico per se en ese momento no me llamó la atención y no fue una opción que elegí, pero también yo creo que va cambiando con uno, o sea, Sí, mi mamá siempre dice que las cargas se acomodan en el camino, ¿no? Que uno Ok. va caminando y es cuestión también de ir sí. escuchándose y estar atento a lo que a uno le gusta y a uno le llama la atención para ir como encaminándose Bueno, por un lado o por el otro. yo soy como una prueba de eso, porque yo a lo largo de mi vida he pasado por muchas carreras también. De hecho, también pasé por diseño gráfico. Estudié un semestre, pero luego descubrí que no era realmente lo que me quería dedicar. Hoy por hoy digo, a lo mejor hubiese sido una carrera que me hubiese abierto muchas opciones, porque hoy que me dedico a las redes sociales también, pues entiendo que hubiese sido como un plus al trabajo que hago hoy en día. Pero en ese momento no era una carrera que me convencía al 100%, y pasé como por varios procesos para darme cuenta que era lo que realmente me apasionaba, que era algo completamente distinto. Pero Sí. entiendo eso de que como que lo vas descubriendo a lo largo del camino. Claro, pero indistintamente yo también creo, o sea, lo digo yo también como una persona que juzga, ¿vale? Entonces, porque yo veo lo que tú haces en las redes sociales y a mí, bajo mi ojo crítico, como diseñador también, porque a mí también me toca diseñar en otro ámbito, a mí me parece que lo que tú, o sea, tu ojo clínico para el diseño es increíble. A mí me agrada, me encanta, Claro. porque al final, o sea, es que le pone un toque nos estamos desviando un poquito porque ya está. Ella le pone un toque bastante bonito cuando toca tomar decisiones. Ujú, Tomar decisiones de decir, mira, esa letra no va ahí, ujú. esa letra va aquí. Es una sensibilidad Y es distinta, una sí. sensibilidad distinta y es Ujú, una sensibilidad muy bonita y lo hace muy, muy bien. Entonces, lo hablamos en el capítulo anterior Sí. de actualización, donde hablamos un poquito de que estábamos trabajando en conjunto para hacer redes y toda esta cuestión. Y después de todo, o sea, no estudiaste ese diseño gráfico, Pero de pero cierto modo como que lo terminé incluyendo como en mi lo, día a lo, día. ¿cómo? Internalizaste, Internalizaste. sí, Internalizaste. sí. Eso es, lo internalizaste y ahora lo estás votando y maravilloso, a mí me parece maravilloso. Sí, Entonces, eso está súper bonito. En tu caso, entonces, dices que te gusta el diseño editorial. también, ¿Qué otro sí. tipo qué otro tipo de diseño abarcas también? O sea, o que te gusta. A ver, me gusta mucho también la fotografía. Ok. Hay algo, un poco de diseño en digital. Me llama la atención el diseño de aplicaciones, por ejemplo. Nunca Mm, lo he hecho, Wow. nunca me he sentado, pero es algo que me parece interesante. Incluso la mucho. programación, no solo Sí, UX, sino IX, o sea, la parte de atrás Ok. de cómo funciona la aplicación, la Ok. programación me gusta mucho y también por eso el área de la arquitectura por la que siento que me sí. estoy dirigiendo es mucho más como la de programación y gestión de la tecnología para ¿Sabes qué me parece los objetivos del diseño? O muy sea, interesante de todo esto? Porque yo inicié este capítulo diciendo que estaba muy contenta porque eras una mujer increíblemente talentosa. Y qué interesante que digas que te gusta como todo el tema de la programación, porque bueno, corríjame si me equivoco, pero lo que tengo entendido como que a lo largo de la historia no hay como tantas mujeres en esta área, ¿no? O sea, siempre ha sido como el común que sean hombres. Y sí, está muy interesante que sea una mujer quien esté interesada en esto, sí, en es esta una parte. profesión esencialmente Sí, está brutal. Está brutal, masculina. ¿no? Y no es masculina. Porque Bueno, al final fue lo que yo considerada estudié. por, Sí, o sí, sea, por eso Fue es lo que que yo el estudié, común a lo pero largo de los años exacto. Hay una piensa que haya mayoría, sido, sí, que sean hombres, exacto. sí. sí, Pero yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, bueno, he conocido como muchas personas que están metidas como... Y siempre se requiere como ese ojo femenino. O sea, lo pienso Sí, así, yo lo pienso así, porque al final es como estar en casa y decir, no, pero es que a mí me gusta organizar así y colocar este mueble aquí, y colocar la cama aquí, y colocar allá, pero siempre va a hacer falta ese ojo femenino, siempre, en siempre. todas las áreas, Y en la total. programación pasa lo mismo, porque al final tú, básicamente, el desenvuelve de un programa, se desarrolla un problema, sí, escribe los objetivos sí, y a medida que vas desarrollando, pues vas
colocando la manera de solucionar cada uno de esos problemas. Sí. Pero el problema es que no podemos solucionar los hombres. Ahí está el detalle. Yo Entonces creo que es un tema de se requiere ese ojo femenino. Yo creo que es un siempre tema de pienso que sensibilidades, o sea, cada sí, quien cultiva más un tipo de sensibilidad que otro y al final, Sí, mi opinión es que todos somos capaces de todo. sí, Lo que pasa es que totalmente. hemos ido como cultivando más un lado que el otro y por eso como que se nos hacen más fáciles unos campos que otros, ¿no? De repente, mm, sí. Sí, O capaz porque también, como decía, a lo largo de la historia nos hemos acostumbrado a que hay carreras específicas como más para hombres, pongo entre comillas porque evidentemente no es así. Y hoy por hoy, pues, hay muchas mujeres que se atreven a estudiar esas carreras que mm, antes se creía que era solo de hombres y nos sí, hemos dado cuenta de que hay muchas mujeres talentosas en muchísimas áreas. O sí, sí, sea, sí. claro. Es un lo, privilegio lo- de nuestra época también. Y- totalmente, incluso totalmente. mejores, incluso mejores Sí, que los hombres. O sea, es Sí. que se requiere De hecho, mucho pensamiento arquitectura para en eso. Venezuela está concebida como algo muy femenino. ¿Ok? Y no digo que sea Al igual como que de mujeres, diseño, sino, diseño en exacto, está general. como muy orientado hacia el ámbito femenino. Pero aquí en Sí. España la arquitectura no era una profesión de hombres, estaba considerada Ah, mira, exclusivamente una profesión wow. de hombres. yo no lo sabía. No No Y lo sabía. ahora, claro, como bien dices, pues las cosas están cambiando y tenemos la oportunidad de acceder a cualquier tipo de educación Sí, y podemos elegir en qué campo nos vemos. Y hay mucho menos prejuicio social de decir, ay, voy a ir a estudiar programación o voy a ir a estudiar sí, X, Y o sí. J. Eso Y es una gran ventaja, la verdad. sí, es todo un privilegio. Genial. Hablemos de fotografía. A mí me encanta la fotografía. Ojo, yo soy un aficionado, pero considero que lo poquito que sé, lo hago bien. Pero me gusta escuchar también la opinión de otras personas que hagan fotografía también, porque de ahí se aprende, ¿no? ¿Qué Claro. tipo de fotografía te gusta? Bueno, yo tengo que decir que soy aficionada también. Me gusta mucho, lo Sí. disfruto, pero no soy profesional ni mucho menos. O Ok. sea, a mí me gusta muchísimo la fotografía arquitectónica, la fotografía de Wow. edificios Claro, es o que de va de la espacios mano. o de... Claro, está Va de como la al mano. final todo se conecta, todo en la vida se Claro. Todo se conecta. Sí, Y que conecta. aparte descubres que si te gustan ambas y las puedes fusionar, estaría exactamente, excelente. O sea, poder vivir de eso, exactamente. ¿no? De una fusión de ambas. Tengo entendido que también tienes como un proyecto en conjunto con tu esposo, ¿no? En el cual como que fusionan de cierto modo tus áreas y las áreas de él, ¿no? Claro, porque él tiene muchísimo talento en el mundo audiovisual. Entonces, Ok. él para hacer videos y contar historias a través de imágenes, increíble. Bueno, es Y, actor, tiene el ojo. sí, exacto. Bueno, Y no solo tiene, actor, director. Exacto. exacto, Que va es más que él allá. Más trabaja todavía. Va más allá. mucho, su pasión realmente es estar delante de la cámara, pero tiene un talento increíble detrás de la cámara también. Qué bueno. Entonces, claro, eso para contar historias y para vender proyectos, por ejemplo, me parece que es muy valioso, sumado a mi conocimiento y todo lo que yo sé de la arquitectura y de la fotografía. Empezamos un proyecto para hacer también fotografía inmobiliaria Ok. y un poco editorial de edificios, por ejemplo. Entonces, porque Qué ahora se bien. está usando mucho en redes o en páginas web, que no solo son las fotos, sino los Invíteme, videos de los edificios. Sí, invíteme porque me agrada, me encanta eso también. Me Es muy encanta. bonito el Es algo de lo proyecto, que quiero sí. aprender. No sé mucho del tema, pero estoy seguro que si me invitan lo voy a disfrutar mucho. Porque Sí, disfruto mucho de la composición. exactamente. Muchísimo, muchísimo la composición. O sea, el tema de enlazar líneas con líneas y el Ujú, porqué de cada unión. exacto. ¿Y Eso a mí dónde pones cada exacto. elemento? Y el Porque porqué. tu objeto es estático, entonces Exacto. tienes tú que contar la historia con la imagen. Eso es Exacto. bien interesante. Y el movimiento de los objetos también Sí. dentro de una composición. Ya nos fuimos mucho más allá. Sí. Pero es que me agrada. Por eso les digo, o sea, fotografía, diseño, son muchas cosas a las que estamos sí. unidos, unidos y me parece brutal. Qué chévere tenerte aquí, María Gabriela, aquí hablando de esto con nosotros. No, el placer es mío. ¿Cuál creerías tú que ha sido como el proyecto más desafiante que has afrontado desde que llegaste aquí a España? O sea, en la parte laboral, digamos, cuando ya empezaste como a aplicar tus conocimientos, tu carrera y demás, ¿cuál ha sido como ese proyecto más desafiante que has enfrentado? Yo creo que el que más me enseñó, por decirlo, Ok. darle la vuelta, porque sí, fue todo un desafío, pero creo que aprendí muchísimo. Fue el último proyecto que hice en Mallorca, porque llevé una dirección de obra de una casa, Wow. prácticamente sola. O sea, no era yo la responsable porque era el jefe de la oficina y demás,
Pero claro, yo nunca había llevado una obra, yo solo había ido a visitas de obra, pero no era Ok. mi responsabilidad. Y era una casa unifamiliar en el medio de la isla y tenía yo que hacer todas las visitas de obra, gestionar todos los presupuestos, los contratistas, hablar con la constructora, o sea, Wow. todo eso. Y claro, nunca lo había hecho. Y fue como, Claro. dale, Fue te como toca. aplicar al completo tu carrera, o sea, Sí, increíble, o sea, es súper importante, también una responsabilidad muy grande. sí, Gestión al mil. sí, Supergestión, exactamente. supergestión. Sí, 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 sí. Aprendí muchísimo. Eh, una de las cosas más importantes que aprendí es que no quiero estar en obra. Porque eso es muy importante, Claro. reconocer qué es lo que uno Sí, no quiere hacer en sí, esta sí, vida Exacto. es totalmente. fundamental. Lo viví, ya no quiero más. Exactamente. Y de verdad trabajé con un equipo fantástico en obra y me enseñaron muchísimo. Siempre me tuvieron paciencia porque, como digo, era algo que yo no había hecho. Ujú. Y muy bien en la carrera te explican cosas, pero realmente sabes, sales sin saber hacer mucha cosa. Entonces, aprendí Genial. un montón. De verdad que fue todo un reto. Yo creo que eso fue lo más difícil a lo que me enfrentaba a nivel profesional. Pero importante porque tú mismo lo estás diciendo, o sea, obviamente fue un reto muy grande, pero te dejó la enseñanza de que, ok, ya experimentaste realmente como esa área de tu carrera y ya descubriste que esa área en concreto no te gustó. Exactamente, sí. Entonces ya es como que, bueno, puedes empezar de repente a descartar, por decirlo de cierta forma, qué te gusta, qué no te gusta y realmente dedicarte a lo que te apasiona y te haga completamente feliz. Claro, es que la única manera de saber qué es, por dónde es que vas a ir es Sí, intentándolo y haciéndolo es verdad. y descubriendo tú mismo cuál es tu camino. Sí, correcto. Es Entonces, ¿cuál verdad. sería ese consejo que tú le darías a esa persona que básicamente hace lo mismo que tú y que quiere también de pronto, no solamente en tu carrera, sino también para ir cerrando, si quiere emigrar? O sea, ¿cuál es el consejo de María Gabriela? En tu rubro, ¿y cuál Como es arquitecta, exacto, como arquitecta, fotógrafa, como fotógrafa, como bailarina. diseñadora, bailarina, esposa, no sé qué, todo esto? Y el consejo también de cuál es tu visión de las personas que quieren emigrar el día de Y hoy. de repente también como una mujer súper guerrera, como diría mi mamá, que se atrevió con tan solo 25 años por primera vez en su vida salir de su casa, salir de su país, de su zona de confort, tomar una decisión tan difícil que es irte a un país completamente nuevo, a una cultura completamente nueva, o sea, a un Sí. continente completamente nuevo, o sea, yo creo que ese consejo sería como el más valioso para las personas que de repente te estén viendo hoy en día, porque es lo que digo, o sea, eres una mujer que ha tomado decisiones muy importantes y que te viniste sola. Entonces yo creo que ese consejo también es importante que lo pudieses dar. Ujú. Pues gracias, qué responsabilidad. Yo creo que un poco por decirlo de manera global, que para mí aplica a todo, porque como las lecciones que uno tiene en la vida aplican a todo. Lo fundamental es, primero, perseverar, o sea, seguir intentándolo, si no es por aquí, es por el otro camino, y seguir adelante y seguirlo intentando. Y luego, tenerse mucha paciencia. No hay nada en esta vida, o al menos nada valioso, que se obtenga de inmediato. Fácil, sí, es verdad. Hay que tenerse paciencia con uno mismo, con todas las cosas que uno no sabe y que uno está aprendiendo, saber reconocer que lo que estás aprendiendo es valioso Ujú. y que a la larga siempre te va a servir, ¿sabes? Entonces, como ser un poco compasivo con uno mismo y no machacarse y estar yo, Sí. que no he logrado esto y no he hecho esto y no sé qué. No, no, no. El camino de cada quien es único. Ujú. Y tu único trabajo en esta vida es escucharte a ti mismo y tratar de averiguar cuál es tu camino, no el de los demás, sino el tuyo. Y tenerte mucha paciencia en ese camino que a la larga, si sigues perseverando, vas a notar los resultados y vas a notar todo lo que has hecho. O sea, ahora tú hacías como un resumen de todo lo valiente, de todo lo increíble y tal. Sí. Y miras atrás y dices, pues sí, todo eso lo he hecho yo, ¿sabes? Y a Sí, veces sí, no sí. sabemos reconocer todo ese camino que llevamos y cómo nos ha llevado hasta aquí. Entonces creo que tener Totalmente. mucha paciencia porque al final el camino se va mostrando y vas dejando estelas en la mar, ¿sabes? Sí. Como Qué al bonito. final Pero la es eso. reflexión es esa, o sea, que sí se puede lograr, que sí se puede conseguir, que evidentemente no es fácil, pero que se puede.
Sí, claro que sí, en esta vida todo se puede conseguir, que tenerse paciencia, Sin duda. mucho amor Y ese con con- uno mismo. Eso Sí, es. es verdad. Y si Yo- puedes yo tener no- amor de los demás también, pero principalmente Pero de los ti demás son mismo. un plus, principalmente. Claro. Pero seguramente Sí, sí, claro que seguramente sí, sí. claro que sí. ¿Y este consejo migrante cuál es? Ese consejo a esa persona que tú crees que va a tomar la decisión mañana de decirme hoy de X país para Vale. venirse a España. Mira, yo creo que eso, tenerse mucho amor, mucha compasión y saber que nada en esta vida es definitivo. Tú puedes agarrar, venirte y si tu camino es seguir aquí, pues adelante. Y si no, pues te regresas y no pasa nada, ¿sabes? Como Ujú. que a veces como que nos hacemos un ocho en la cabeza para tomar una decisión y Sí, sí sí. puede ser una decisión importante, claro que sí, migrar no es para tomárselo a la No, ligera, no sí, quiero que claro. se entienda así, pero que al final, dice mi mejor amiga Laura, dice, no somos árboles, no estamos plantados en un sitio, o sea, si algo no Sí, sí, funciona, es verdad. podemos cambiar, podemos tomar otra decisión y podemos reencauzar y tomar otro camino y ya está. Dice mi mamá también como que no es, o sea, que el hecho de tomar la decisión de regresarte de repente no es como ser mediocre o que No vas es un a fracaso. fracasar, exacto. Exactamente. Es simplemente que tu camino no estaba allí. Exactamente. Sí, no tiene nada de malo. Y es cuestión un poco de tener fe, Sí, de confiar en que las cosas van a salir bien y dar el salto y ya está. Tener fe. importante. Genial. Con nosotros estuvo aquí María Gabriela Yuritsato. Increíble. Súper bonito episodio, me encanta. Aprendimos muchas cosas Muchísimo, de verdad, estoy fascinada. del tema italiano, los movimientos, pues, los procesos de papel italiano. Sí, Y bueno, un poquito también de arquitectura, fotografía. diseño, ¿Verdad? baile, demás. Bueno, no nos contaste mucho del tema del baile, pero eso va a quedar para un próximo episodio. La vamos a volver a invitar. La actualización, homologación de títulos. Bueno, Hay Sí, que sí, confirmar fue qué muy- pasa con el bastante título. Sí. completo, exacto. sí. Fue muy bonito, fue muy rico, fue muy informativo Sí, este totalmente. episodio. No olvides suscribirte, no olvides darle like, Seguirnos en compartir. nuestras redes. Vamos a dejar también las redes de María Gabriela para que por allí puedan ver todo su trabajo y por supuesto pues que vayan a apoyarla. Exacto, saludos a su esposo también que estará viendo también este episodio. A Lewin Te Vega, veré. venga. Saludos, brother. Pásala bien ahí en tu casita viendo desde tu televisor este episodio o desde tu móvil o donde quieras. Pásenla bien. Feliz noche, feliz tarde, feliz día, feliz madrugada, lo que sea. No sé en qué momento estás viendo este episodio, pero adiós. Esto Adiós. es Sin Reserva Ni ni spoiler. Spoiler.